Comunicar el conocimiento no solo se necesita el dominio de los conceptos, se necesita una gran empatía y una amplia gama de habilidades e inteligencias para así lograr transmitirlos. El grado de dificultad aumenta cuando se trata de las matemáticas y el que no me crea pues que lo intente. Nuestro invitado, aunque no necesita presentación, es investigador por la Universidad de La Rioja, forma parte del grupo de divulgación Big Bang y tiene un canal de YouTube al que me imagino todos están suscritos. Y el que no, saque el celular, ponga derivando y ponga el suscribir. Es un honor para la coordinación de divulgación del CIMAD, y creo que para todos nosotros, escuchar al señor Eduardo Sáenz de Castro. Por favor, un aplauso y disfruten. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por ayudarme a cerrar esa... Con perdón. Y bueno, y bienvenidas aquí. Vamos a hablar de un teorema llamado deseo. Yo quería hablar de otra cosa, pero me han obligado a hablar de esto, así que os fastidiáis. Un teorema llamado deseo. Entonces, voy a empezar esta charla. Comienza con una historia bastante conocida, con un cuento bastante conocido. Entonces, voy a empezar a contaros parte de ese cuento. Tengo mis diapositivas que van a funcionar. Sí. Este es un cuento de Chaucer. Chaucer era un inglés que vivía en el siglo XII. En Inglaterra, claro, como era inglés y en esa época no se viajaba tanto, pues él vivía en Inglaterra. Y Chaucer escribió un libro que se llama Los cuentos de Canterbury, The Canterbury Tales. Es que yo soy de Logroño y ahí hablamos inglés muy bien. Entonces, es The Canterbury Tales. Y en ese cuento, Chaucer pone, es una gente, a ver si os cuento cómo es la historia. Es una gente que van desde London, van desde London a Canterbury, peregrinando. Entonces ellos van peregrinando y se van contando cuentos, uno a otro. Entonces Chaucer, en aquella época, coloca como compañeros de viaje, como peregrinos, a gentes de distintas procedencias, de distintas clases sociales, y así a través de los cuentos que ellos cuentan, va contando cómo es la sociedad de su época, ¿no? A través de cuentos recogidos de la tradición oral, popular. Se estaba empezando a la literatura. Entonces esto es del siglo XII, hace muchísimos años, y Chaucer pone en esos peregrinos a Canterbury a una señora que es la comadre de Bath. Bath, que en inglés significa baño. O sea, que dicen Bath como pues, baño. Sí. O sea, que yo me imagino cómo lo dicen a la gente de baño. ¿Tú qué es? ¿Cómo se llaman los bañenses? Urinarios, no sé, o sea, la gente de baños. Bueno, pues de Bath. Entonces la comadre de Bath es una mujer que es una mujer como una mujer muy fuerte, muy liberal, muy adelantada a su época y tal, ha tenido 7 maridos, no sé, les cuenta un cuento, una historia. Y en esa historia de la comadre de Bath, que es el cuento más famoso de los cuentos de Canterbury, Canterbury Tales, la comadre de Bath les cuenta una historia en la que ocurren varias cosas y llega un momento en el que hay un caballero de la corte del rey Arturo, que es condenado por un crimen, es condenado a ser decapitado. Decapitated. Sí, a cortarle la cabeza, vaya. No sé si os ha pasado alguna vez. Bueno, pues, si os ha pasado no lo digáis porque le asustaría mucho. Bueno, está condenado a que le corten la cabeza, pero como él tenía cierta amistad con la reina, observad el gesto, como él tenía cierta amistad con la reina, le ofrecen una alternativa, le dicen, entonces, usted puede morir ahora, o le podemos perdonar la vida si nos responde a una pregunta en el plazo de 1 año. Él pensaba, coño, mientras no sea la conjetura de Riemann, vamos bien, venga. ¿Qué pregunta es? Él pensó, ¿no? Con sus 2 neuronas que tienen los caballeros, él pensó, muerte, pregunta, muerte, pregunta. Acepto el reto. Y entonces le dijeron, en el plazo de 1 año usted tiene que contestar a la pregunta, siglo XII, siglo XII, Inglaterra. Usted tiene que contestar a la pregunta, ¿qué es lo que de verdad, en el fondo de sus corazones, qué es lo que en realidad, qué quieren las mujeres? Él con sus neuronas, muerte, ahora muerte dentro de 1 año.
Muerta dentro de un año, acepto. Entonces, claro, yo este cuento lo cuento en bares, en teatros, y entonces me lanzo a preguntar. Pregunto al público. No lo voy a hacer ahora, pues me daría miedo lo que vais a responder. Entonces, no, pero es algo que podríamos pensar un segundo. O sea, no las mujeres, sino el ser humano, ¿no? Las personas. ¿Qué es lo que de verdad queremos? ¿Qué es lo que de verdad deseamos? ¿Cuáles son nuestros deseos más profundos? ¿Qué es lo que queremos en realidad? Entonces, esto ya os digo, lo suelo contar en bares, teatros, la gente pues ha bebido y se viene arriba y casi todas las preguntas tienen que ver, o hay una gran mayoría de preguntas que tienen que ver con el mismo tema. Sí, el sexo. Ah, dicen. Como, los bajorrelieves asiáticos, no. Los deseos de la gente, por sorprendente que sea, no tienen la mayoría que ver con los bajorrelieves asiáticos. No, el sexo. Entonces yo pensé, coño, pues si mucha gente tiene este deseo, o sea, es algo que queremos, ¿por qué no podemos usar lo que deseamos, lo que queremos, como un vehículo para transmitir el conocimiento, la ciencia, para hablar, aunque sea una excusa, ¿no? Aunque sea una excusa. O sea, yo qué sé. ¿Por qué? Habéis tenido clase de física, ¿verdad? En la secundaria y todo eso. Y ¿os suena el plano inclinado ese? O sea, aquí también está el puñetero plano inclinado. Hay un plano inclinado con un rectángulo. ¿Lo habéis visto, no? Dice, el plano inclinado, y pintan un rectángulo y dos flechas. Una para arriba, tal. ¿Eso os suena? Sí. Y el rozamiento. Digo, joder, ¿más rozamiento hay aquí? Entonces, ¿por qué no podemos explicar cosas de física, de matemáticas con ese tipo de excusa? No digo que vayamos a explicar cosas, pero una excusa, ¿no? La gente, digo el sexo como puede decir cualquier cosa que deseemos. Entonces, ahí va, que voy para atrás. Entonces hay gente que lo ha hecho. Entonces, esto es una tontería como un templo, ¿eh? Esto es muy, muy tonto, pero este es de un libro que se llama The Mathematics of Love. Las matemáticas del amor. De Hannah Fry. Entonces, esto es una versión de la ecuación de Drake para la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi era un científico muy grande, no de tamaño, sino en su talla científica. Bueno, no sé, a lo mejor era grande, no lo conozco. Pero, y él dijo una paradoja, que era, decía, vamos a ver. Si en el universo hay montones de galaxias y estrellas y todo eso, pongamos la galaxia, ¿no? Ahora mismo hay un proyecto, el proyecto Gaia, de la Agencia Espacial Europea, está haciendo un mapa de las estrellas de la galaxia. Cada vez que miran a la galaxia con instrumentos más afinados, descubren más, las estimaciones del número de estrellas aumentan, ¿no? Entonces, ahora mismo están como en 100 y pico mil millones de estrellas. Entonces, son muchas estrellas. Entonces, si hay tantas estrellas, algunas de ellas tendrán planetas alrededor. Y algunas de esas estrellas, un porcentaje de esas estrellas, tendrán planetas en su franja de habitabilidad. O sea, ni demasiado alejadas ni demasiado cercanas, como ocurre con el sistema solar. Y algunos de esos tendrán condiciones para la vida. Y en algunos de esos, algún porcentaje se habrá dado la vida. Y es posible que de esos que se ha dado la vida, esa vida haya aguantado lo suficiente como para llegar a una civilización inteligente. Entonces, esas civilizaciones inteligentes, es probable que alguna de esas civilizaciones inteligentes, entre tantísimas estrellas, alguna haya podido hacer viajes en el espacio, cosas así. Entonces, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué no vemos a nadie? Es como una paradoja. Y esto, un señor dijo, coño, pues lo mismo que me pasa a mí. O sea, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿por qué yo no tengo novia? Porque hay muchas, o muchos, claro, cada cual depende de lo que le guste, ¿no? Entonces Drake cuantificó esa paradoja poniendo unos coeficientes. Es la ecuación de Drake, que es un astrofísico, un astrónomo estadounidense, que sigue vivo. Entonces Hannah Fry y otros antes que ella adaptaron esto al amor. Dicen, vamos a ver. Romance. Hay un coeficiente inicial que es la población inicial. Pongamos la población de Logroño, que es más o menos como la de Guanajuato, ¿no? 150.000 habitantes, más o menos, ¿sí? Logroño, donde yo vivo, más o menos el mismo tamaño. Dice, pues venga, 150.000 habitantes, vale. Un coeficiente de género. El coeficiente de género, pues puede ser si te gustan solo los chicos, o si te gustan solo las chicas, pues un medio. Va a ser un coeficiente de un medio. Si te gusta todo, pues 1. No entiendo la risa. Yo lo veo todo ventajas, la verdad. Bueno, en fin, que no voy a hablar de mi vida. Luego puede haber un coeficiente de edad,
compatibilidad de edad, o un coeficiente a lo mejor de intereses, un coeficiente de qué porcentaje de personas del tipo que me gustan, pongamos que me gustan las chicas, qué porcentaje me gustan, un 10%, un 15% de los que veo, a qué porcentaje les puedo... Entonces al final se hacen unos coeficientes y eso resulta en un número. Yo lo hice y me salió 6. 6. Que luego además hay que conocerles. O sea, claro, siendo matemático no los conoces. Porque la gente se conoce en los bares, en la calle, y dices, pues no, siendo matemático no, pues tú estás haciendo tus problemas, tus movidas y ya está, ¿no? Entonces, a no ser que vaya mucho a la biblioteca, pues no los conoces. Entonces, pero esto es una tontería, o sea, esto es una tontería, ¿eh? O sea, yo no pretendo en ningún momento decir que esto son matemáticas serias, ni mucho menos. Pero es una forma en la que podemos hablar de coeficientes, de ecuaciones, de cómo se reduce, del espacio, de eventos, yo qué sé, de ese tipo de cosas. Podemos hablar hablando de un tema, pues que a lo mejor a la gente que tenemos enfrente le va a interesar. Le va a hacer gracia el tema, pero aprovechando el tema, pues estamos hablando de otro tipo de cosas que enriquecen su conocimiento. Estupendo. Bueno, pero vamos más allá, porque hay gente que no solamente dice, no, hay gente rara que dice, yo quiero pareja, vale, estupendo, pero hay gente que ha estudiado esto, que también es otra tontada, de que a los señores, conforme van creciendo, les gustan las chicas más jóvenes, las mujeres más jóvenes, y a las señoras, según van creciendo, no les gustan tanto los señores más jóvenes, los chicos más jóvenes. Y entonces hay gente que ha hecho unos gráficos aquí. ¿Veis? Por ejemplo, este gráfico, esta línea horizontal es misma edad. Entonces, mira, cuando tengan 20 años te gustan las de 25, estos chicos, Males es chico. Y está muy bien puesto. Males. Bueno, pues Males son los chicos. Es un chiste sutil, ¿eh? De lengua. Bueno, les gustan las de 25 y las de 15. Bueno, también habría que tener aquí una raya con ciertas consideraciones legales. Habría que tener, sería así, ¿no? Una raya inclinada. Bueno, pero, y luego resulta que a los señores de 60 les gustan, las de 60 no les gustan, mira. Las de 70 les gustan las de 50, las de 30 y pico, míralos. Sin embargo, a los señores, en principio, parece que se mantienen siempre en torno a su misma edad, e incluso les gustan más mayores, que siempre más mayores, les gustan más jovencitos, pero luego ya se olvidan de los jovencitos. Y de los jovencitos, vale, para lo que yo quería está bien, pero ya no quiero más. Entonces, eso es una tontería. Yo creo que es una tontada. Pero nos sirve muy bien para ver cómo podemos visualizar datos, cómo podemos hacer relaciones de datos, etcétera, ¿no? Un tipo de visualización de datos que, vale, está muy bien, un tren sale de Madrid a las 23:45, a las 115 por hora, dibuja gráficamente la velocidad, está muy bien, está perfecto. ¿En qué momento se cruzarán dos trenes o dos coches? Muy bien, pero esto también está bien, ¿no? Y uno puede hablar de ese otro tipo de cosas. Más aún, hay gente que ha dicho, bueno, ¿cómo elijo pareja? ¿Cómo elijo a la persona mejor? Esto también es del libro de Hannah Fry. Y este es el problema, seguro que conocéis el problema de la secretaria, ¿lo conocéis? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien sí lo conoce? ¿Alguien tiene manos? Y levanta uno. Es muy gracioso, ¿eh? Es muy gracioso. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien tiene manos? Sorprendente. Bueno, ¿quién sí conoce el problema de la secretaria? Vale, 4 personas tímidas, pero lo voy a explicar entonces. El problema de la secretaria es un término muy antiguo, pero es un problema, digamos, de selección de personal. Y tiene estas hipótesis. Tú vas a recibir N. N nos encanta cuando sale N. A mí me encanta, en un problema que salga N. O sea, me gustan los chicos, las chicas y N. Bueno, es igual. Tienes N candidatos para un trabajo. Y los vas a entrevistar, candidatos, los vas a entrevistar de uno en uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento de la entrevista, sin saber cómo son los demás, en el momento de la entrevista le dices si está contratado o no. No puedes esperar al final y decir, bueno, muy bien, la entrevista ya te le diré al final. No, en ese momento le dices sí o no. Eso es como, ¿a quién ha jugado a Clash of Clans? Sí, ¿no? Tanta gente como conoce lo de la secretaria. Clash of Clans es un juego en el que te viene una aldea para atacar y en ese momento decides si la atacas o no. No puedes volver luego a la aldea, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, ¿qué estrategia tienes que elegir para tener una probabilidad grande o la máxima probabilidad posible de elegir a la mejor persona, de quedarte al mejor candidato? Suponiendo que hay una puntuación que dar, ¿no? Suponiendo que hay una prelación de candidatos. ¿Cómo hacer? ¿Al azar? Al azar la probabilidad es 1 entre n, ¿no? De quedarte con la mejor persona. ¿Qué otras estrategias puedes seguir? Realmente hay poco donde maniobrar, ¿no? Uno puede decir, pues, el tercer número par, tampoco tiene mucho, ¿sabes? No sé. Entonces, hay una estrategia que es óptima, es decir, da una probabilidad mayor que 1 sobre n,
y que además es óptima, y se puede demostrar que es óptima, que no se puede mejorar. Vamos a poner el caso con 10. Entonces, pongamos, y entonces dices, bueno, esto de candidato para el trabajo lo puedo coger también para el amor. O sea, ya la gente que tiene esas manías de tener pareja y todo eso, pues una vez de tener esa manía, pues elegir una persona que te va a ir bien, ¿no? O que te mole. Entonces dices, venga, pues yo decido que voy a probar con 10. Como mucho con 10, ya más de 10 me da pereza. Pues voy a probar con 10. Entonces, coge las primeras n dividido entre e, el número e, 10 entre e es 2,7 y pico, ¿no? Menos de 3. Vale, pues las primeras n entre e personas, esas son de prueba. O sea, si fueran 10 personas, pues los primeros 3 van a ser de prueba. Tú no se lo dices. O sea, una cosa es las matemáticas y otra cosa es también la autoestima de las personas. Hay que cuidar a la gente. Tú no se lo dices. Entonces, esas 3 primeras personas las evalúas, les pones una nota. Eso está muy mal, porque es cosificar a las personas, pero bueno, es para la ciencia, así que lo hacemos. Entonces, las primeras 3 personas son de prueba, bailas con ellas, te tomas algo, lo que sea que hagáis la gente con... Bueno, ya sabéis más o menos, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, ya has evaluado y fuera le dices. Esas mierdas que se dicen, ¿no? De... Te quiero como amigo. Te quiero como... No soy yo, no eres tú, soy yo. Está bien, o sea, si le vas a dejar, déjale y no andes con tontadas de esas. Bueno, les dejas y entonces anotas las puntuaciones de esos 3 primeros. Y a partir de ahí, la primera persona que supere esa puntuación de los 3 primeros, esa persona te quedas. Y si no, el último. Que también pasa. O sea, que ninguno supere la puntuación de los 3 primeros y al final te quedas con... Que también pasa... Sí, veo a gente haciendo... Y no sé si hacen así porque se han quedado con lo último que ha venido o porque sienten que son lo último que ha venido y que su pareja está con ellos por pena. Bueno, porque no le queda otro remedio. Bueno, pues esa estrategia, la probabilidad de encontrar el candidato mejor es 1 sobre e, 1 dividido entre e, un 30 y pico por ciento. Como un 30%, 30 y pico por ciento. Bastante, y además es invariante con respecto a n. Es independiente de n. Sin embargo, la otra, al azar, es 1 partido entre n, va disminuyendo mucho conforme aumenta n. Bueno, pues se puede demostrar que esa estrategia tiene esa probabilidad y que esa probabilidad es óptima, que no existe una estrategia mejor. La demostración es sencilla, utiliza derivadas, logaritmos y poco más. Es sencilla, o sea, una persona de secundaria espabilada la puede entender bien. No voy a hacer comentarios a este respecto. Bueno, entonces resulta que ya no solo tienes manía de quedarte con una pareja, sino que además buscas una pareja y dices, ¿y ahora cómo funciona la vida en pareja? Pues hay gente que ha estudiado las dinámicas cíclicas en los romances. O sea, eso de, es que cuando yo quiero, ella no quiere. Y cuando ella quiere, yo no quiero. Y así, ese tipo de cosas que se dan en las relaciones de pareja y tal, ¿no? Pues hay gente que lo ha estudiado con ecuaciones diferenciales. Aquí tenéis... que son una variación de las de presa-depredador. Bueno, pues, que viene muy bien. Bueno, pero hay gente que ha estudiado eso. O sea, hay gente que ha estudiado eso, ha hecho sus papers y no sé. En fin, todo esto puede ser más o menos tonto, o sea, quiero decir, las matemáticas que hay ahí no se han hecho para esto, es una especie de excusa, de una decoración para hablar de una cierta cosa, ¿no? De matemáticas. Pero que es una decoración que tiene la importancia de que una vez que de alguna forma, digamos, suave o agradable, tú has introducido una cierta familiaridad con esas matemáticas, con esos conceptos, luego podemos irnos a otros ejemplos más serios o podemos irnos a otro tratamiento más serio, ¿no? Pero cuando ya tenemos una cierta familiaridad, me parece que ese tipo de cosas vienen bien. Pero bueno, hemos hablado hasta ahora de sexo, somos matemáticos, chocolate. O sea, nada de sexo. Y hay un sustitutivo que los biólogos lo dicen que es así, que es el chocolate y que funciona. A mí me funciona. Estos se dice que son oficialmente los chocolates más hermosos del mundo. Lo hizo una fábrica, lo hizo un diseñador japonés para una fábrica de chocolates y son todo cubos de 26 por 26 por 26 milímetros. Y aquí podemos jugar con las matemáticas también de esto.
Podemos medir área, podemos medir volumen, podemos ver cómo se han hecho, no sé si se ven muy bien, pero aquí tiene este que está formado por unas hendiduras suaves dentro de cada cara. Yo qué sé, hay un montón de cosas, cuál tiene mayor chocolate, cuál tiene una mayor relación entre superficie exterior y volumen encerrado, yo qué sé, ese tipo de cosas. Hay muchas cosas con las que podemos jugar con ese tipo de formitas, ¿no? Y la verdad que da para un trabajo muy bonito, este conjunto de chocolates. Hay gente, en trabajos más serios, que ha dicho, vamos a ver, el chocolate se puede medir con su proceso vital, ¿no? Su proceso de... ¿Nos ha pasado alguna vez? Seguro que os ha pasado. Tú estás estudiando y para estudiar, ¿qué se necesita? Matemáticas. Papel, bolígrafo, depende de lo que estés haciendo, un ordenador y chocolate. Entonces tú estás estudiando, pero te metes mucho en el problema, abres el cajón, guardas el chocolate para no distraerte y a los 3 semanas levantas la vista del papel, ves que el mundo sigue existiendo y que necesitas chocolate. Entonces sacas el chocolate y veis que tiene ese como una pátina así más clarito, ¿verdad? ¿Lo habéis visto alguna vez? Como que se agrieta y dices, ¿esto estará malo o no? ¿Se puede comer o no? Se puede. Se puede y no está malo. Ya os lo digo yo. O sea, el chocolate lo que tiene eso es que la molécula del chocolate tiene distintas formas de cristalización. Y hay algunas de esas formas de cristalización de las moléculas del chocolate que pues son el chocolate que nos gusta, que es así marroncico, que tiene eso de que se derrite en tu boca y no en tu mano, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo hay otras formas de cristalización de la molécula que están más pochas, ¿no? Tienen eso que es más quebradizo, ese color más blanquecino. Y eso depende de temperaturas, de la evolución de las temperaturas, y eso se ha estudiado matemáticamente. Entonces se ha hecho unos modelos matemáticos para ver cómo fabricar mejor el chocolate, o sea, cómo podemos, el polimorfismo del cristalino del chocolate, ¿veis? Estos son revistas serias, bueno, es el Elsevier, o sea, que en toda la seriedad que le damos seriedad al Elsevier, son revistas serias en las que hay una ciencia seria detrás del proceso de fabricación del chocolate, es decir, que las matemáticas de alguna forma no solamente... podemos usar nuestros objetos de deseo como excusa para enseñar matemáticas o para hablar de matemáticas, lo que sea, o para introducir un tema matemático, sino que también las matemáticas pueden hacer que nuestros objetos de deseo, por ejemplo el chocolate, correspondan mejor a nuestros deseos, los cumplan mejor, sea un mejor chocolate, ¿no? Podemos modelizar, cuantificar los procesos involucrados también en nuestros objetos de deseo. Y está bien que eso sea así. Pero podemos ir más allá. ¿Podemos de alguna forma matemáticamente, algorítmicamente, modelizar al ser humano, a las personas? No sé, porque tenemos algunos mecanismos que son bastante complejos de modelizar, ¿no? Matemáticamente o computacionalmente. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje es difícil. Sin embargo, aquí hay especialistas en eso, el aprendizaje se modeliza. ¿Sabéis qué es esta foto? ¿Quién sabe qué es esta foto? Me preocupa que haya más gente que sepa qué es esta foto que lo del problema. Entonces, este es el año 2016. Hubo un reto entre AlphaGo, un programa de DeepMind, que es una empresa que luego compró Google, contra Lee Sedol, campeón del mundo de Go. Entonces el Go es un juego de lo que matemáticamente diríamos un juego combinatorio de información completa, ¿no? Juego combinatorio de información completa significa que todos los rivales en todo momento pueden ver la situación del juego, tener toda la información sobre la situación del juego, tener toda la información de lo que puede hacer el rival y toda la información de lo que yo puedo hacer. No es como la lotería o como el juego de los barquitos, que tú no tienes toda la información porque hay parte que está oculta, ¿no? Aquí no, son juegos de información completa, estos son susceptibles de una buena modelización matemática. Y hay ciertas medidas de complejidad para esos juegos. Y dentro de una de las medidas de complejidad, que si no recuerdo más el árbol de jugadas, según el árbol de jugadas, el Go tiene una complejidad del orden de 10 elevado a 365, creo que es. Sin embargo, el ajedrez tiene una complejidad del orden de 10 elevado a 120. O sea, esto es 200 órdenes de magnitud más complicado que el ajedrez. Según esa medida de complejidad, aquí hay que ser un poco riguroso, según esa medida de complejidad, porque luego también habría que ver cómo medimos lo complicado que es cada movimiento. Eso es otra historia, es diferente, y en ese sentido yo no sé si el ajedrez está tan lejos del Go. Pero en cuanto a las posibilidades de juego, es muchísimo más grande el Go. Entonces, ya sabéis que en los 90, por primera vez, un ordenador venció a un gran maestro de ajedrez, Garry Kasparov, en aquel momento, que era una época increíble, porque ese hombre, para mí, fue muy generoso, Kasparov, cuando se prestó a eso.
porque él estaba en la cumbre entonces. Acababa de pasar la década, el final de los 80, no sé, la gente que vivió aquello. Karpov y Kasparov eran portada en los periódicos. Tenían una lucha, no solo ajedrecística, sino incluso política, ¿no? Entonces, ese final de la Guerra Fría, Karpov, que estaba representando, digamos, a la Unión Soviética más cerrada, ¿no? Y Kasparov a la más aperturista, el final de la Guerra Fría que se estaba jugando en un tablero de ajedrez, digámoslo así, ¿no? Se puede decir así. Entonces eran portada. Pues aquel hombre que estaba en la cumbre se prestó a jugar contra una máquina, no tenía mucho que ganar realmente, porque si gana dice, bueno, Kasparov, campeón del mundo, le ha ganado un ordenador, ole, venga. Pero si perdía, ¿qué? Y perdió. Y se enfadó mucho además, porque es un hombre... Bueno, pero la gente decía, bien, pero esto con el Go no puede pasar, porque es tan complicado, está tan lejos, que eso no puede pasar. Bien, y entonces en 2016 la gente de DeepMind dicen, tenemos un programa que puede jugar Go, y retamos al campeón del mundo. Y retaron a Lee Sedol, que no solo es un campeón del mundo cualquiera, es uno de estos campeones del mundo que marcan época, ¿no? Que es un jugador muy creativo, es un jugador... El tipo de rival que si quieres programar testear tu programa, un benchmark, entendemos aquí el lenguaje, ¿verdad? Si quieres un benchmark, Lee Sedol es un benchmark buenísimo. Entonces, venga, vamos a por ello. Hay un documental en Netflix, lo podéis ver, AlphaGo, precioso, está muy bien hecho, es muy interesante. Bueno, pues en este documental, esta foto aparece en el documental, tiene lugar en Seúl, marzo de 2016, esa batalla, y eso acabó convirtiéndose... Al principio la gente era muy escéptica. Decir, bueno, es un ordenador, es Lee Sedol, por favor, es un ordenador, no hay, esto es una tontería. Vale, llega la primera partida y gana el ordenador. Entonces esto ya se convirtió poco a poco por la presión, él tiene una mente peculiar, ¿no? Por la presión mediática, allí es muy grande eso, o sea, el Go en el este asiático es una cosa tremenda. Entonces había los locutores en la televisión, radiando aquello, o sea, una expectación tremenda. Se convirtió en una especie de batalla de el ser humano contra la máquina. Se acabó convirtiendo en eso, ¿no? Y entonces el resultado, quien no lo ha visto porque se fastidie, habéis tenido tiempo, el resultado, ha habido 2 años desde entonces, el resultado fue 4-1 a favor de AlphaGo. O sea, AlphaGo venció 4 partidas, Lee Sedol venció 1, que a mí me parece el momento cumbre del documental. Porque yo siempre pensé, yo sabía el resultado, que había sido 4-1 antes de ver el documental, y siempre pensé que Lee Sedol había ganado la primera partida. Pero no, fue la tercera partida. En un momento dado, Lee Sedol hace un movimiento, coloca, estas fichas se colocan, no se mueven, ¿no? Coloca una fichita que dejó a todo el mundo, dijo, ¿qué ha hecho? O sea, todo el mundo dice, ¿qué ha hecho? ¿Por qué hace eso? Los locutores de la televisión, estos chinos japoneses, empezaron, ¡oh! Ya sabéis cómo hacen, ¿no? Sí, sabéis que son... Tienen esa expresividad así que a nosotros nos choca un poco, ¡oh! Así la gente se tira por el suelo. Suicidios colectivos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, eso no. ¿Qué ha hecho Lee Sedol? Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La gente loquísima. Y la máquina loquísima también. La máquina no sabía qué había hecho Lee Sedol. Porque dentro de su algoritmo había, una de las partes del algoritmo, es que a todos los posibles jugadas en cada momento les da un peso, dependiendo de la probabilidad de que un jugador humano en esta situación haga este movimiento. Y ese movimiento de Lee Sedol estaba por debajo del 0,5%. O sea, nadie va a hacer eso. No era esperable que alguien pusiera esa ficha ahí con esa situación de juego. Entonces la máquina tiró la partida, no supo reaccionar. La máquina realmente tiró la partida. ¿Esta máquina cómo funciona? ¿Cómo funciona AlphaGo? Aprende sola. No es como el que ganó a Kasparov. El que ganó a Kasparov evalúa jugadas, tiene una base de datos tremenda, un poder de cálculo tremendo. Este también tiene parte de eso. Pero en el core, en el núcleo de su algoritmo hay aprendizaje automático. Aprende solo. Lo entrenaron con videojuegos de esos de los 80, el del monito que sube un edificio, Crazy Climber, el de los marcianicos, todo eso. El del muro, ¿habéis visto que es una plataforma y un muro? Ese tenéis que verlo. En YouTube están los vídeos de DeepMind aprendiendo a jugar a eso. Al principio hace ¡pong! Y dice, no, así no. ¡Pong! Ah, por lo mismo hay que moverse. ¡Pong! Ahí va, ping, pong, ping, pong. Ah. Entonces, un humano, ¿qué va haciendo? Un humano va persiguiendo la pelota, ¿no? El ordenador dice, bueno, pues si me pongo aquí, pierdo en 36 segundos. Si me pongo aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, tardo 1 hora en perder. ¿Vale? Si me pongo aquí, luego aquí, luego aquí, y así, y fue aprendiendo. Se fue dando cuenta de que si se colocaba en un lugar que la bola se mete arriba y va rompiendo el muro desde arriba, es mejor.
y aprendió a jugar a 49 juegos a nivel profesional, solo. Alucinante, o sea, los vídeos esos son alucinantes. Entonces, cuando este aprendió solico, hicieron a un primo de AlphaGo que se llama AlphaZero. La gente que sabéis ajedrez, o que sois aficionados al ajedrez, lo sabéis, ¿no? Entonces, el primo de AlphaGo, AlphaZero, en el 2017, diciembre de 2017, hicieron un reto de 100 partidas contra Stockfish, el motor de juego que era el hegemónico, que es el heredero de Deep Blue, de aquel que ganó a Kasparov, y con su misma línea de aproximación al juego, ¿no? Y entonces estos dos los pusieron a jugar. AlphaZero aprende solo, lo entrenaron 4 horas. 4 horas. Y dijeron, juega tú solo, cariño, hala. Que voy a ver el Señor de los Anillos. Y lo pusieron ahí a jugar solo y ya estuvo preparado. Y el resultado de esas 100 partidas fue como 70 y pico tablas, 20 y pico victorias con blancas para AlphaZero, 1 victoria con negras para AlphaZero, 0 victorias para Stockfish. O sea, eso en un torneo de ajedrez es un aficionado de escuela contra Magnus Carlsen. Le ha barrido. Entonces, ahora mismo hay varias liberadas, en YouTube las podéis ver, y muchas escuelas de ajedrez que las comentan, y maestros de ajedrez y tal. O sea, el entrenador de Magnus Carlsen, el campeón del mundo, dijo, después de ver las partidas, decía, yo siempre había tenido la pregunta de, si viniera una civilización extraterrestre, una inteligencia superior, ¿cómo jugaría al ajedrez? Y tengo esa sensación viendo estas partidas. O sea, ahora mismo, quien mejor juega al ajedrez del mundo son 2 ordenadores. No son humanos, son 2 ordenadores. Eso da mal rollo. Un poco de mal rollo da. Hay una liga, y hay sus divisiones y todo eso, hay divisiones y una liga de juego de ordenador, de ajedrez de ordenador. Y están a años luz de los humanos. Es otra división, es otra historia en cómo juega esta gente. Bueno, entonces el aprendizaje se puede modelizar, esto que nos hace humanos y tal. La creatividad también. Aquí tenéis un algoritmo de detección de creatividad. Lo que hacían era, le pedían al algoritmo que lo alimentaron con muchísimas obras de arte y le pedían que detectara aquellas que eran creativas y que detectara qué significaba creatividad. Aquí tenéis la línea del tiempo. Este paper está en el archive, lo podéis ver. Esta es la línea del tiempo y verticalmente están las obras clasificadas por ese criterio de creatividad. Y ahí aparecen, bien arriba, pues aparece Vermeer, aparece Lichtenstein, bien arriba también, Velázquez, Goya, etc., ¿no? ¿Cómo interpretaban creatividad? Como aquellos que son capaces de interpretar la tradición anterior de una forma diferente y crear una tradición posterior, generar una tradición posterior. Y testearon esto con unos expertos en historia del arte y los resultados fueron muy parecidos. Así que sí, efectivamente, la creatividad la podemos evaluar. No sé si hay un chiste, no sabéis, es muy malo, os lo cuento y es en inglés. Es como, a ver cómo es. What kind of criminal has a moral fiber? Y dice, a serial killer. Porque juegan con, es muy malo, ¿verdad? Juegan con serial, que tiene fibra, y serial de serial killer, de asesino en serie. Bueno, ese chiste es famoso, ¿por qué? Porque se lo inventó un ordenador. Ese chiste está inventado por un ordenador. Y ese chiste lo llevaron había una página de un estudioso de psicología y tal, que trataba de ver cuál es el mejor chiste del mundo. Y entonces enviaron ese chiste, lo enviaron. Y esa página funcionaba que tú podías enviar el chiste que quisieras y podías evaluar 4 o 5 chistes aleatorios que el programa te presentaba de la base de datos. Entonces los evaluadores son humanos, miles de evaluaciones humanas. Ese chiste generado por un ordenador se quedó a mitad de tabla. Es decir, no es un chiste bueno, no es top, pero es mejor que la mitad de los chistes humanos. Entonces, claro, los ordenadores pueden generar creatividad. Es muy difícil que la sepan evaluar, es otra historia. O sea, que un ordenador pueda decir, no, aquí voy a hacer un chiste y va a ser bueno. No, pero eso tampoco es fácil de hacer por los humanos. No es nada fácil de... Y si no, preguntarlo a cualquiera que sea cómico, que se dedique a eso, ¿cuándo sabe evaluar? No, esto funciona seguro. No es tan fácil eso, ¿no? Bueno, tiro para adelante. Esta noticia seguro la habéis visto. 2 chatbots que pusieron en Facebook a hacer una negociación en inglés y empezaron a cambiar el idioma. Empezaron a hablar un idioma propio para hacer esas negociaciones que... Entonces los que estaban haciendo el experimento dijeron, ¿cómo? Quita eso. Han empezado a hablar entre ellos de una forma que no les entendemos. No apagaron, porque era muy interesante. No apagaron, pero el experimento en el que sí que estaban metidos
Sí que lo pararon porque no era lo que estaban midiendo, pero, ostras, esto generó muchas noticias porque era como, hemos puesto a 2 ordenadores, esto es 2017, junio de 2017, hemos puesto a 2 ordenadores a hablar entre ellos y al rato se han inventado su propio idioma y ya no les entendemos lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo? Esto también es otro tipo de modelización del ser humano, la ley del mínimo esfuerzo. No sé si aquí existe. En España es la única ley que se cumple universalmente. O sea, todas las otras leyes fallan, pero esta no. Entonces hay veces que incluso las matemáticas modelizan que es mejor no hacer nada. O sea, cuando tú vas a un centro comercial, pongamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Una plaza, ¿sí? Centro comercial, plaza. Entonces tú vas a buscar al parking, vas a buscar sitio. ¿Y qué es mejor? ¿Ir con el coche buscando sitio o quedarte quieto y esperar que se quede alguno libre? Pues según las matemáticas es mejor quedarse quieto. ¿Y por qué? Pues porque dices, pues más o menos va a salir una persona cada 3 horas, se estima, ¿no? El modelo este que hicieron. Las personas se quedan 3 horas en el centro comercial, que a mí me parece mucho tiempo, pero yo no sé qué se hacen ahí, pero 3 horas en el centro comercial. Bueno, pues si donde estás tú ves 20 coches, en media, cada 9 minutos va a salir uno. Si donde estás ves 40, pues en menos de 5 minutos va a salir uno, de media. Pero bueno, por lo menos no gastas gasolina, no te enfadas y te da tiempo de ver un vídeo derivando. O sea que es todo ventajas, es todo ventajas. Vale, entonces, pueden modelizar a los seres humanos. O sea, no solamente las matemáticas, digamos, pueden modelizar nuestro objeto de deseo y que sea mejor, sino también incluso a la gente deseante, ¿no? Y hacernos desear mejor. ¿Pueden adelantarse a nuestros deseos? Esto es el reto Netflix. Netflix, ¿sabéis lo que es, no? Netflix. Bueno, Netflix, esto es un reto que Netflix lanzó en el 2007. En el 2007 Netflix no era lo que es ahora. Netflix era un videoclub. ¿Aquí había videoclubs? A ver, Blockbusters. Blockbusters, a ver, para la gente joven. Eso eran unos lugares... No, es que vais a flipar. Eran unos lugares como tiendas donde tenían un montón de cajas vacías de películas en disco, y antes aún en unas cintas físicas, unas cintas que tú te las llevabas a casa, pagabas por eso, te lo llevabas a casa y las ponías en un aparato que solo servía para eso. Solo servía para eso, y las ponías, las veías y luego se las devolvías, y no te devolvían el dinero. Bueno, eso era un videoclub. Bueno, ahora la gente, antes había muchos, en España había muchos videoclubs, Blockbusters, ahora son restaurantes veganos. Han cambiado el negocio. Bueno, pues Netflix era un videoclub online, que tú pedías la película y ellos te la enviaban, y también te enviaban recomendaciones y tú podías decir si te había gustado o no. Entonces Netflix lanzó un reto a equipos de análisis de datos de todo el mundo. 2007 ha llovido en el análisis de datos en los últimos 10 años, pero entonces ya había muchas técnicas. Equipos de análisis de datos de todo el mundo, para que, a ver si algún grupo era capaz de mejorar la capacidad predictiva, la capacidad de recomendación de su algoritmo en más de un 10%. Hubo un grupo que lo consiguió, bueno, estos son parte de la visualización de datos que liberó Netflix, les daban resultados de recomendaciones y resultados de evaluaciones de películas recomendadas, y con esos datos hicieron el algoritmo, que nunca se implementó. No se implementó por 2 cosas. Una, había ciertos problemas de gestión de esa implementación, y en segundo lugar, Netflix cambió de negocio. Ya dejó de ser un videoclub. Y entonces se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Una plataforma de streaming por vídeo, de películas, series, etc. Pero la idea les gustó. Dijeron, somos capaces de adelantarnos a los deseos de nuestros clientes. Podemos, algorítmicamente, matemáticamente, podemos adelantarnos a los deseos de nuestros clientes. Y entonces decidieron crear un producto, una serie, que iba a gustar a los clientes de Netflix. Sabían, con los datos que ellos tenían, porque Netflix mide todo, no sé si lo sabéis, Netflix mide todo lo que hacemos en Netflix lo miden, pues con esas métricas dijeron, podemos adelantarnos a los deseos, vamos a generar una serie, que no vamos a hacer un capítulo piloto de esto, saber qué tal sale, no, vamos a lanzar la primera temporada. ¿Por qué? Porque matemáticamente sabemos que les va a gustar. Nos estamos adelantando a sus gustos. House of Cards. House of Cards se hizo así. Se hizo basada en los gustos de la gente de Netflix. Y es el mayor éxito de Netflix. De producción propia es el mayor éxito de Netflix. Ahora está un poco de las bajas por este señor,
que tienen, bueno, se le va, pero es alucinante. O sea, esta gente se adelantó a los gustos de la gente y había varios ingredientes que decían, en cuanto a la trama, en cuanto a que fuera una versión de otra que ya se hubiera hecho, que estuviera Kevin Spacey precisamente, o sea, ese tipo de cosas, sabían que iba a ser un éxito y tenían unas mediciones, unos pesos para hacer esas, y lo hicieron, y fue un éxito total. Lo cual da un poco de mal rollo. No sé, pero yo no quiero generar mal rollo aquí en esta charla, hemos venido a pasarlo bien. Facebook. Aquí hay Facebook también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿Facebook qué es? Facebook es una página web que sirve para ver que a tu ex le vaya mal. O sea, y encima poder dar me gusta. Que encima ahora han hecho más, o sea, porque ahora puedes llorar, puedes poner un corazón, toma. Uy, estás mal, ¿eh? Llora, carita de que llora. Sarcasmo es más duro que... Bueno, entonces, claro, Facebook, ¿cómo funciona? Tú, imagínate, ya la gente joven usa más Instagram, pero bueno, es parecido. Tú pones en Facebook, vas a la discoteca, al bar, al FBI, donde sea que vayas, y con la música que hay, pues tú te haces tu foto morritos. O sea, la foto morritos es esa que tú pones la boquita así, te haces la foto morritos y la subes a Facebook para que él la vea. O ella la vea y le dé me gusta. Y entonces, si él o ella le dan me gusta, pues ya tu vida tiene sentido. Vas contento al trabajo, te gustan las ecuaciones diferenciales, yo qué sé. O sea, tu vida te sienta todo bien, tú eres feliz. Pero en esos momentos, hasta que le da o si no le da me gusta, tu corazón es un mar de dudas. Ya no le gusto. ¿Con quién está? ¿Por qué no le da? ¿Qué hace? Y empiezas a mirar su perfil, y las últimas cosas que ha hecho, y de quién se ha hecho amigo últimamente, y todo eso. No, y la vida es una mierda. Entonces, claro, ¿pero qué pasa? Desde que tú pones la foto morritos, pon que sea a las 11 de la noche, hasta que él o ella la ve, puede pasar tiempo, puede que sea matemático. Entonces, en matemática a las 11 de la noche está en la cama. Porque al día siguiente se va a levantar para hacer problemas. Bueno, primero hace problemas, luego desayuna y después mira Facebook. Pero han podido pasar 8 horas. Entonces, en esas 8 horas, la gente que él tiene o ella tiene como amigos, amigas en el Facebook han puesto cosas, sus fotos y sus historias que no le importan a nadie. Pero aparecen ahí en su muro enterrando tu foto morritos. Entonces, si la gente entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana han puesto muchas cosas, eso va a estar enterrado, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Facebook no funciona así. Facebook no es cronológico. Twitter es, o era por lo menos hasta hace poco, cronológico. Facebook no es cronológico. Lo que aparece arriba no es lo más reciente. Hay un algoritmo que está detrás de eso, que decide qué cosas van arriba de tu muro, qué cosas van abajo de tu muro. Qué cosas de tus amigos, y depende de las interacciones previas con tus amigos, de la calidad de esa publicación, según unas mediciones que el propio Facebook hace. Este es un tipo de algoritmo que no se conoce del todo, Facebook no está obligado a dar su algoritmo, de hecho es parte de su secreto empresarial, ¿no? Pero decide cosas. Yo no sé, México me parece que es un país bastante normal en cuanto a sus relaciones y tal, pero hay mucha gente en muchos países cuyas relaciones sociales dependen mucho de Facebook. Entonces esas relaciones sociales de esa gente están dependiendo de un algoritmo que ellos no saben cómo es, que Facebook no está obligado a explicar y que hace que ocurran esas cosas, que haya gente llorando por las esquinas porque él o ella no ha visto la foto, lo cual es tan estúpido como ir llorando por las esquinas y decir, no, es que él no me saluda por la calle. Ya coño, pero es que tú vives en Guanajuato y él vive en Puebla. No te ve. No te ve. Pues puede pasar que en Facebook no te vea y tú estás sufriendo o reaccionando de una forma ante una realidad que no es la realidad. Y conviene, no digo que sea bueno ni malo que Facebook haga esto, yo no me meto en esas cosas, pero conviene saberlo, por lo menos para que nuestras reacciones respondan a la realidad. No respondan a una idea falsa que nos hacemos de la realidad. Esto es una cosa que hizo Facebook en el 2012.
en unas elecciones en Estados Unidos, el botón I voted. ¿Sabéis lo que es? El botón I voted era un experimento que estaba haciendo Facebook, que decía, vamos a poner un botón que tú puedas ponerlo en tu muro. Si has ido a votar, puedes decir I voted. Oh, como ahora parece que importa más que la gente se entere de lo que haces que realmente hacerlo. Así, hay mucha gente que dice, no, es que voy a tal sitio, pero ¿para qué vas? Pues para hacerme una foto y luego ponerla en Instagram. Bueno, eso pasa mucho, ¿no? Bueno, pues I voted, lo tienes. Entonces el experimento era, vamos a poner el botón I voted en dos formas, esta y esta, que era, has ido a votar, puedes poner este botón en tu muro. Has ido a votar, puedes poner este botón en tu muro. Estos amigos tuyos ya lo han hecho. Eran dos formas distintas. Entonces querían medir cuál de los dos botones era más efectivo. Cuál la gente lo ponía más. Por supuesto va a ser este. Eso ya lo sabían, pero querían medir cuánto. Cuánto era la diferencia. ¿Por qué? Porque esto es muy relevante para luego la publicidad. Viste que cuando estás ahí en tu ordenador buscando zapatillas o algo para comprarte, luego te metes a Facebook y aparecen anuncios de los mismos zapatos que has estado buscando, ¿no? Pero así. No es lo mismo tener un anuncio de aquí están los zapatos que estabas buscando en Facebook, que aquí están los zapatos que estabas buscando. Estos amigos tuyos también los tienen o también los están buscando. No es lo mismo. Te va a animar más a comprar. Pero querían saber cuánto para tener una excusa o un argumento para cuánto cobrar a las empresas a las que les ofrecen este servicio, ¿no? Vale, había un efecto con el que no contaron, que se llama el efecto nudge, el efecto empujoncito. Empujón, es un efecto de la economía. El efecto nudge es utilizar tu subconsciente para obligarte a hacer el bien, sin que tú te des cuenta. El bien. ¿Quién define qué es el bien? Es otra historia, pero en principio para empujarte a hacer el bien. Esto lo veis, no sé si aquí se da, en España está en los, perdón, aunque se esté grabando, en los urinarios de los baños de hombres, de los bares. O sea, tú vas por la noche y en los urinarios de los bares hay unas pegatinas de una mosca. ¿Hay aquí también eso? Sí, en algunos. Los demás, ¿qué pasa? ¿No vais a los bares? ¿No vais a mear? O sea, bueno, hay una pegatina de una mosca. ¿Por qué? Porque los del bar confían en nuestro instinto asesino y que cuando tú estás meando vas a estar ahí apuntándole a la mosca y entonces no meas fuera. Es una manera de obligarte a mear dentro utilizando tu subconsciente asesino que tienes. Pero sí, eso es el efecto nudge. Es tal cual, es el efecto nudge en práctica. Es un ejemplo muy tonto, pero esto es en economía. Entonces ellos no contaban con que ese anuncio tuvo un efecto nudge, que es que hubo más gente que se animó a votar, a ir a votar, que la gente que hubiera ido a votar si no existiera ese botón. Y se calibró en unos 300.000 personas. 300.000 personas en el electorado de Estados Unidos no es gran cosa. Pero bueno, recordad las segundas elecciones que ganó George Bush. Fueron unos cientos de votos, no cientos de miles, unos cientos de votos en Florida, fue, ¿no? ¿Qué pasó con Trump también? O sea, hay unos márgenes muy escasos porque el sistema electoral estadounidense tiene esas cosas, ¿no? Vale, pues entonces, ¿qué influencia puede tener algo así en la política de un país como Estados Unidos? ¿Puede tener influencia Facebook en la política de un país como Estados Unidos? Pues no, yo qué sé, yo no lo digo. Pero yo creo que está bien ser consciente de este tipo de cosas, ¿no? Tiro para adelante. Yo no quiero generar mal rollo, ¿eh? O sea, hemos venido aquí a pasarlo bien. Bueno, ¿Google qué? Google también tiene un algoritmo. O sea, Google ha cambiado, de hecho, la política de algoritmo. Cuando Google se hizo hegemónico fue por matemáticas. Fue por el algoritmo PageRank. El algoritmo PageRank que era capaz de detectar la relevancia de las búsquedas, mucho mejor que los algoritmos de los otros buscadores. ¿Recordáis que antes había otros buscadores? Altavista. Altavista. Netscape. Antes había otros buscadores. Ahora no. Esa hegemonía absoluta de Google fue por un algoritmo de álgebra lineal, por el PageRank. En 2013 ese algoritmo cambió. Tienen PageRank, pero tienen búsquedas basadas en el historial. Búsquedas basadas en el historial, o sea, resultados basados en tu historial de búsquedas. Entonces, si tú vas a buscar algo en Google y yo voy a buscar algo en Google, está modificado por nuestro historial de búsqueda, entonces probablemente los resultados que están arriba no son los mismos. No son los mismos. Y dependen, en parte, depende de lo que vayamos a buscar, habrá cosas muy neutras, habrá cosas no tan neutras. Por ejemplo, resultados sobre noticias políticas van a estar influenciadas por tu historial de búsqueda. Y si lees unos periódicos con una cierta ideología u otros, pues tu historial de búsqueda influye en eso y aparecen. Entonces,
Yo no digo esto está bien ni está mal, porque realmente la intención es buena, es decir, yo te ayudo a buscar lo que estás buscando, te ayudo a encontrarlo. Y entonces tu historial de búsqueda me ayuda a ayudarte a encontrar lo que buscas. Está bien, pero tiene este otro efecto. Este otro efecto que es que al final, y esto es algo que se está midiendo ahora y es bastante preocupante ahora, que es lo que llaman el filtro de burbujas, que es, tú solo ves en la red a la gente que está de acuerdo contigo. Solo ves las opiniones que coinciden con la tuya. No es que las busques, solo ves esas. Porque los buscadores te están ayudando a encontrar eso. Entonces te piensas que todo el mundo piensa como tú, y vas a la calle y te das cuenta de que no. Entonces ve que hay raros. Y se catalogan como raros, porque lo común, porque en Internet yo lo he visto, la realidad de Internet es la opinión que coincide con la mía. Entonces se está polarizando muchas cosas en opiniones políticas, en gustos, etcétera, debido a estos efectos burbuja. Es lo que se sospecha. Ahora hay estudios que están tratando de cuantificar esto, ¿no? A ver si efectivamente eso se da. Pero, bueno, en principio es preocupante, pasa como con la música. No sé si conocéis, ¿cómo se llama? Pandora. Pandora era esta radio que te recomendaba música basada en lo que habías escuchado antes. Claro, Pandora metía un elemento aleatorio, de repente te daba canciones que no tienen que ver con tus gustos. Pero Spotify, YouTube, te recomiendan cosas basadas en tu historial de búsqueda. ¿Qué pasa? Que al final, si solo escuchas death metal, pues te recomienda death metal, porque es lo que te mola. O como, yo sé, lo más suave, pues te va a dar Metallica, yo qué sé. Pero te va a dar cosas que te gustan y no sabes que existe otra música. Y te piensas que todo el mundo escucha death metal y te sorprende Maluma. O sea, tú vas por ahí y dices, ¿pero qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Que no... Claro, porque tú estás acostumbrado a tu mundo burbuja del death metal. ¿Sí? Entonces eso, bueno, si nuestras relaciones sociales están de alguna forma mediatizadas por Facebook, un algoritmo que no sabemos realmente qué hace, nuestro acceso a la realidad. Ahí hay un algoritmo que hay un update cada año y que Google, de nuevo, tampoco está obligado a decir cómo funciona todo eso. ¿Es bueno que lo digan o no? No lo sé, pero ser conscientes de que eso es así yo creo que hace falta, ¿no? No quiero generar mal rollo, o sea, esto es para pasárnoslo bien, estamos aquí para eso. Esto me encanta, esta noticia es del 2017 también. WOM, una app para quedarse embarazada que aprende de tu cuerpo. Ole, me quiero quedar embarazada, me bajo la app, hay que hacer más cosas, también te lo digo. O sea, esas risas no sé si me preocupan. Hay que hacer más cosas, no basta con bajarse la app, ¿eh? Hay que hacer alguna cosita más. Pero son este tipo de apps como la gente esta que tiene que leer sus constantes vitales y dicen, bueno, ya he dado 11.000 pasos. ¿Ya, sí? ¿Tú tienes eso? Ya me puedo tomar una cerveza, que es para lo que sirve, para tener una excusa para beber. Pero ¿cómo te vas a tomar una cerveza? Pues que ya he dado 11.000 pasos. Bueno, pues esas aplicaciones, pues está lo mismo, ¿no? Ve tus constantes vitales y decide cuándo es un buen momento para quedarse embarazada o no. Aquí me encanta esto, dice, esta app de fertilidad ha conseguido 12.000 embarazos en su primer año de vida. Coño, ni Julio Iglesias. O sea, en el mundo hay ahora mismo dos genotipos, el de Gengis Khan y el de Julio Iglesias. Pues, ostras, pues ni Julio Iglesias. Bueno, voy para adelante. Esta noticia está relacionada con esta otra que seguro que la habéis oído alguna vez, esta es más famosa, es más antigua, es del año 2012. Esto es una chica, una jovencita, una adolescente, que estaba en su casa tan tranquila y empieza a recibir propaganda de cosas de bebés, de cosas de embarazo, que si el ácido fólico, que si pañales, muestras de crema para las estrías, yo qué sé, esas movidas de embarazos, ¿no? Y el padre va a la empresa y dice, vamos a ver, le están ustedes mandando cosas de embarazo a mi hija adolescente, y dice, uy, perdón, él envió una carta de queja y la empresa pidió perdón, y dice, pues perdón, pero es que nosotros tenemos una empresa de propaganda, de publicidad segmentada, que basada en el historial de búsqueda de las personas, pues envía unas cosas u otras, y basado en el historial de búsqueda de su hija, pues entra en el perfil de una persona que está embarazada, lo sentimos, estos algoritmos a veces tienen fallos, ta. La chica estaba embarazada. Y Target lo supo antes que su padre. Claro, tuvieron una conversación. Y el señor envió una carta de disculpa a la empresa. Tiene una conversación con mi hija y bueno, pues efectivamente está pasando. A mí me parece, no sé, no os puedo generar más rollo, pero esta profesora, Estado de Washington. Estados Unidos, no sé si sabéis, hubo un informe que se llamaba Nation in Risk. La Nation in Risk era, los Estados Unidos tienen esta cosa de
de la hegemonía, ¿no? Quieren ser como el país hegemónico, ¿no? Pues hay países que tienen esto. Pues Estados Unidos lo tiene, China en parte lo tiene también, o sea, esta cosa, ¿no? Queremos ser los mejores en todo, los más grandes. Bueno, pues entonces vieron que A Nation in Risk era un informe, está muy bien eso, yo no me meto con esas cosas. Había un informe en que decían, estamos en riesgo de nuestra hegemonía porque el sistema educativo está en riesgo, estamos fallando, hay que mejorar el sistema educativo. Entonces, ¿cómo mejorar? Cuando los políticos se ponen a mejorar el sistema educativo, ¿con quién van? A los profes. Entonces dijeron los profes, Estado de Washington, vamos a hacer un algoritmo, que los algoritmos son neutrales, para detectar al 2% de profesores peores del sistema y echarlos fuera del sistema. Claro, vamos a cambiar al 2% de profesores y tal. ¿Cómo detectas quién es el 2% de profesores peores? ¿Preguntas a sus compañeros? ¿Preguntas a la directora, al director del colegio? ¿Preguntas a los padres? ¿A los estudiantes? O sea, hay manías, hay prejuicios, hay preferencias que no son neutrales. Pues entonces, ¿qué hacemos? Un algoritmo, que los algoritmos son neutrales. El algoritmo es neutral. Entonces, lanzaron un algoritmo y aquí está Sarah Wasicki, esta mujer, que es de las 2% chungo. A esta la expulsaron del sistema. Sin embargo, el equipo directivo de su colegio es una profesora magnífica. Compañeras, compañeros, profesores, es una profesora magnífica. Estudiantes, es una profesora magnífica. Padres, madres, familias, es una profesora magnífica. ¿Qué pasa? Porque el algoritmo neutral, una de las cosas que tenía en cuenta era cómo le ha ido a los estudiantes de esta profesora hasta ahora y cómo le ha ido con esta profesora. Si hasta ahora les ha ido bien y ahora les va mal, es que esta mujer no vale. Fuera, que venga otra persona que vale, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que pues que hay veces, no sé si pasa aquí en México, en España pasa a veces, con algunos profesores, con algunas profesoras, que van pasando los niños, bueno, tampoco es que sepan hacer mucho, pero venga, tira, para adelante, siguiente curso. Venga, vamos para el siguiente curso. No, tampoco, para el siguiente curso. Y llegan con 16 años, profesoras que no sabemos leer. Ya. Ahora, tenemos muy buenas notas, ¿eh? Muy buenas notas. Claro, y esta señora se preocupó por enseñarles. Claro, si te preocupas por enseñarles, pues hay exámenes, hay suspensos, hay gente que le va bien, gente que le va mal, y los resultados bajan. Entonces, un grupo que hasta ahora había ido bien, profesora, no sabemos leer, pues ahora ya no les iba tan bien. Entonces, esta señora fuera, por un algoritmo neutral, que también funcionan en esto, en estas detenciones arbitrarias que se hacen, ¿no? O de rutinarias. ¿A quién le hacemos un cacheo rutinario a la policía así en Estados Unidos? Todo esto es de Estados Unidos. ¿A quién le hacemos un cacheo rutinario? Pues tú imagínate a los dos polis, imaginaos a los policías de los Simpson, o a los de las pelis americanas, ¿no? Con su coche de policía, su batido, su caja de donas ahí, todos tienen, yo creo que va con un uniforme, les ponen ahí eso. Bueno, ¿a quién le vamos a cachar? Aquel, un negro con el pelo largo, seguro que es drogadicto o algo, venga, a ese, o yo qué sé, hasta que me cae mal, mira su... Claro, no podemos dejar esto a la arbitrariedad de los policías del batido. Entonces, ¿qué? ¿Un algoritmo? Los algoritmos son neutrales. Un algoritmo no se la fija. Entonces, me dicen, un algoritmo, ¿y qué pasa? ¿Qué efecto tiene ese tipo de algoritmos? Que en una iteración, pongamos, hay un barrio que es catalogado como un barrio conflictivo y dice, bueno, pues aquí vamos a hacer algunos chequeos más, ¿no? Porque en principio hay una mayor incidencia de delincuencia y aquí hay menos. Al menos de la delincuencia que se ve en la calle, porque también existe la corrupción política, también existe el fraude bancario, ese tipo de cosas que no se ven en la calle. Entonces vamos a hacer aquí 50 controles y aquí vamos a hacer 10. Claro, si haces 50 controles aquí y 10 aquí, vas a encontrar más cosas aquí. Vas a encontrar pequeños delitos, vas a encontrar resistencia a ser cacheado, ese tipo de cosas, y entonces resulta que en la siguiente iteración el algoritmo te va a decir, aquí haz 100 y aquí haz 5. Entonces al final se genera una brecha entre los barrios. Hay un barrio de delincuentes y un barrio de gente buena. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de brechas se generan cuando dejas al algoritmo actuar así, porque no son neutrales. Los algoritmos no son neutrales, no pueden serlo. Porque hay unos pesos, hay alguien que los ha programado y entonces, yo, por supuesto que eso es inevitable, pero lo único que digo es seamos conscientes de eso, seamos conscientes y porque hay decisiones sociales o políticas que tomar con eso, ¿no? Vale, no quiero generar mal rollo, vamos a volver al cuento. Entonces, porque es que veía unas caras, claro, al principio todo el mundo se reía, el sexo, ja, no sé qué, y ahora estamos como... Me borro de Facebook, me borro de Google. No nos podemos borrar de Google. Pero digo, vamos a ser conscientes de cómo es la cosa, ¿no? Teníamos a ese hombre a punto de ser decapitado. Pasa un año.
pasa un año y vuelve con muchas respuestas, porque le habían dicho, puedes decirnos la respuesta que quieras. Claro, no le habían dicho solo una. Y él, que tenía un cierto espíritu matemático, decía, pues un conjunto no vacío de respuestas. Puede tener tantas como quiera, tenía una lista, pero él sentía en su corazón que ninguna de las respuestas era la adecuada. Y entonces en el camino la comadre de Bath coloca en su cuento a una bruja que sale al encuentro de este señor. Una bruja horrorosa, unos pelos ahí cada uno de un color para un lado, así, los ojos hundidos en una cara que era como una sandía podrida, los ojos ahí hundidos como una lucecita, unos colmillos así de jabalí que decía ¡ah! ¡Caballero, caballero! Sí, le dice, sé lo que estás buscando. Yo tengo la respuesta, le dice, con la lengua salida. ¡No tengo la respuesta! Sí, sí, señora, tengo muchas respuestas, pero no tengo la verdadera. Bueno, pues deme la respuesta verdadera. Te la diré si te casas conmigo. Y entonces él pues dice... Venga, pues me caso contigo. Si es la respuesta verdadera, me caso. Claro, intentó todas antes, ninguna era. Y entonces llega a la respuesta de la bruja, la dice, y esa respuesta le salva la vida. Entonces, siglo XII, Chaucer, Canterbury Tales. Siglo XII en Inglaterra, es otro mundo, es hace 800 años, no había todo esto. Hace más de 800 años, 1000 años, yo qué sé. Lo que de verdad, en el fondo de su corazón, desean las mujeres, me encanta el silencio que se produce en este momento. Me encanta. Eso es algo que aquí, como hay docentes aquí, es algo que a mí, como docente, que también lo soy, es el objetivo en cualquier clase. Es llegar a lo que yo llamo en una clase el momento coitus interruptus. O sea, cuando tú estás contando, dando un tema a tus alumnos, a tus estudiantes, y ellos están así, no me dejes así. Dame más. Es como... Claro, es de risa, pero... ¿Estaremos de acuerdo? No sé si luego lo queréis lo hablamos. Como profe, como docente, es lo que quiero. Es lo que quiero, que de lo que yo estoy contando me digan, no me dejes así, dame más, papi. Bueno, pues... No, he dicho que no iba a hablar de mi vida. Siglo XII, Chaucer dice, lo que de verdad en el fondo de su corazón desean las mujeres es gobernar su propia vida. Siglo XII en Inglaterra. No sé si 900 años después hemos mejorado mucho, hemos cambiado mucho en eso, pero las personas, si está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros deseos más profundos, gobernar nuestra propia vida, ser libres de alguna forma, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos voluntariamente sometiéndonos a nuestra propia ignorancia en decisiones cada vez más cotidianas. Estamos dejando decisiones cada vez más cotidianas a un ámbito del que decidimos voluntariamente ignorarlo todo. O sea, es como si la gente del siglo XIV hubieran decidido, no, yo no voy a aprender a leer. Eso es una moda que va a pasar. Son mucho más vulnerables a la manipulación, mucho más. Una persona que no sabe leer es mucho más vulnerable a la manipulación. Una persona que no sabe nada sobre cómo se toman las decisiones en los algoritmos, no digo que sepa programar, no hace falta saber programar. No estaría mal tampoco, pero saber entender qué son los algoritmos, cómo funcionan, ese tipo de cosas, ¿por qué lo estamos dejando? Estamos haciendo una dejación de nuestra propia libertad, ¿no? Y nosotros como científicos, como técnicos, digamos, de alguna forma estamos en la obligación de compartir eso también, de compartir ese conocimiento y que la gente pueda estar más interesada y tenga un acceso más fácil a saber cómo controlar su vida en estos aspectos. No digo que esos algoritmos estén bien, estén mal, que todo sea un producto de la aliación del demonio y la muerte y Google. No. Pero bueno, seamos conscientes de cómo funcionan las cosas. Y también es nuestra labor como científicos, ¿no? No solamente explicar que si metes Mentos en Coca-Cola sale un chorro grande, eso está guay, es precioso, es divertido, pero hay otras cosas también en la ciencia, en la tecnología, que nos pueden ayudar a tener una vida, digamos, más consciente. Y es nuestro deber también, yo entiendo que es nuestro deber. Por no acabar con mal rollo de esto, hay gente que está tratando de hacer eso, es un nombre muy naive, muy de Mathematics of Happiness. Hay gente que está diciendo, bueno, ¿se puede cuantificar la felicidad? Probablemente no, además es una cuestión cultural. Pero hay unos ciertos indicadores, que al menos nos mandan unos mínimos, ¿no? La UNESCO y otros organismos internacionales tienen unos indicadores de felicidad de los países. Pero podemos utilizar, igual que Amazon
utiliza el Big Data para que tú estés contento con sus productos. ¿Podemos utilizar ese tipo de datos para que mi país esté contento con las decisiones políticas que tomo? ¿Para que mi país sea más feliz? ¿Puedo hacer política, no digo totalmente, pero al menos en parte, basada en datos? ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo utilizar los algoritmos que utilizamos para el comercio para aumentar la felicidad de la gente? Esto es lo que pretende esta corriente. En Francia han empezado a hacer algo así. Han contratado una empresa de tratamiento de datos para ayudar a las políticas sociales en una zona del sur de Francia. Para tomar políticas sociales basadas en datos, no solo en impresiones. No, me parece que hay que llevar mantas a esta gente. Viven a 40 grados. A lo mejor no es mantas lo que necesitan. Yo qué sé, ¿no? O otro tipo de políticas, desde qué tipo de cosas, a qué tipo de cosas se dan subvenciones, dónde pongo una nueva línea de transporte público. Ese tipo de cosas se pueden tomar por sensaciones. Ojalá, por sensaciones o por buenas intenciones. Ojalá, y no sea porque pongo el transporte público ahí porque ahí vive mi prima. Que eso también pasa, ¿no? Pero tomar decisiones políticas basadas en datos. Hay esto se hizo bastante famoso también, esta noticia es del 2017, casi todo es del 2017. Tengo que actualizar esta charla. Esto era, no sé si sabéis que en nuestras conversaciones en Facebook, Messenger, todo eso se leen, ¿no? Se procesan. Entonces hay gente que estaba procesando estas conversaciones. Había una app que existía antes, aunque la noticia esto saltó a las noticias porque Facebook decidió hacerlo, que era decir, bueno, detectamos en esta conversación que esta persona podría estar planteándose suicidio. Podemos lanzar alertas a su entorno, a ella misma, alertas sutiles, ¿no? No vamos a decir, ¡cuidado, que la Mari se quiere suicidar! Hay gente que puede ayudarla, ¿no? No, pues es un uso, digamos, que puede servir, ¿no? Para algunas personas, puede ayudar a algunas personas. Change Dyslexia hace lo mismo, es una app y una asociación que lo que hace es, basado en mediciones sobre juegos y aprendizaje automático, etc., detectar dislexia en edades tempranas. La dislexia no es un problema si se detecta pronto y se sabe pronto que eso está ahí, ¿no? Pero si no se sabe, pues puede generar baja autoestima, puede generar fracaso escolar, puede generar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta gente está, digamos, utilizando los algoritmos para el bien, de alguna forma. Así que hay esperanza. Voy a poner la última diapositiva, que es propaganda, spam, y después eso, pues por educación, me dais un aplauso y luego ya pues hablamos de lo que... Entonces, spam, ese es mi correo de la universidad. Podemos hablar de lo que queráis, recibo invitaciones al CIMAT, encantado, así que ese es el correo para cuando me queráis invitar al CIMAT o a donde sea. Yo encantado. Un par de cosas sobre ese correo electrónico. No hago deberes. O sea, si me vas a mandar deberes, no es a mí. Y yo te voy a insultar si lo haces. Y donde yo vivo se habla muy duro. Y no queréis oír esto por escrito. Segundo, si tienes una demostración de la conjetura Poincaré nueva, de la hipótesis de Riemann, de la conjetura de Goldbach, de la conjetura... no me la mandes. No me la mandes. No la voy a evaluar. Enhorabuena, vas a pasar a la historia, mándalo al Journal of Number Theory, hay gente que son expertos en eso y que lo van a evaluar. Entonces, si tienes, yo renuncio a la gloria, de verdad. Renuncio a la gloria de ser la primera persona que ha evaluado tu prueba, mándala a una revista. O sea, si estáis tentados de eso, no lo hagáis. Y si tenéis un nuevo patrón de los números primos, tampoco. Journal of Number Theory. Hay montones de patrones sobre los números primos. Venga, los podéis mandar ahí. Bueno, en Twitter. Claro, estoy confundido porque allá, digamos, en Logroño, somos más del acento british. Entonces diríamos Twitter. Entonces, en Twitter, tengo una cuenta donde suelo poner cosas de matemáticas, informática, noticias, cosas así. Luego, tengo un canal que se llama Derivando en YouTube. Entonces, lo que han dicho antes, si no estáis suscritos, sacáis el celular ahora, el móvil, el teléfono, vais a YouTube con Y, y buscáis Derivando con B baja, V, y dais suscribirse. Y luego, cuando vais a la calle, si veis gente más débil que vosotros, les preguntáis, ¿tú estás suscrito a Derivando? No, ¡pas! Hasta que se suscriba. Bueno, esto es incitar a la violencia, pero es por una buena causa. Es broma, no lo hagáis. Luego he puesto Instagram. Instagram no sé muy bien para qué es, pero soy mayor.
Entonces, es para el postureo, esencialmente. Pero he detectado que hay cosas que le gustan a la gente y que me preguntan cosas. ¿Qué hace un matemático en su vida? Entonces, pues pongo a veces cosas de mi pizarra, o de un paper que estoy leyendo, o de algo que estoy escribiendo, o de un preprint que he mandado al CAC, yo qué sé, ese tipo de cosas. O que he ido a un congreso, yo qué sé. A veces fotos morritos trato de no poner. Pero bueno, si queréis, ahí está Instagram y eso. Luego escribí un libro que se llama Inteligencia Matemática, que lo venden en México, porque hay una distribuidora que se llama Colofón, y te lo venden batico, o sea, regalado prácticamente. Te lo venden. También las librerías están. Entonces, ahora cuando salgáis, seguramente está cerrado, pero mañana. Mañana vais a la librería, todo el mundo, y os lo compráis, todos. Si no tenéis dinero, lo robáis. Robáis el libro. Ahora, si vais a ir a robarlo, id en masa, en un grupo grande. Y que mañana salga. ¿Cuál es el periódico así de México? Es importante. Un periódico Universal, La Jornada. Bueno, pues sale en La Jornada mañana. Hordas de jóvenes asaltan una librería para robar un libro de matemáticas. Vamos. La gente dirá, hay esperanza para este país. Entonces, bueno, por educación, un aplauso y podemos hacer preguntas.